Muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a este segundo día de la semana académica del Comité NeuroAMSI. Antes de empezar, queremos agradecer al grupo que se conectó en la noche de ayer, casi 90 personas en total. Entonces, agradecidos con la asistencia por ese interés en estos temas. Y sin más preámbulo para iniciar, comenzaremos en la noche de hoy con el doctor Eder Cáceres, quien es neurointensivista de la Universidad de La Sabana, miembro AMSI y coordinador académico del Comité NeuroAMSI. Nos va a hablar la noche de hoy de neuroinflamación en lesión cerebral aguda. Doctor Eder, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para todos. Gracias, Alejandro. Efectivamente, vamos a comenzar con esta conferencia. En un segundo, comparto mi presentación para darle inicio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a ir entonces comenzando en aras del tiempo de todos. Mi nombre, como lo mencionaba al comienzo, es Eder Cáceres. Soy neurointensivista, trabajo en la Clínica Universidad de La Sabana y quisiera hoy compartirles algo sobre este tema, una visión general sobre el tema de respuesta inmune e inflamación en lesión traumática cerebral. Básicamente puede parecer un tema un poco etéreo o un poco difuso desde el punto de vista clínico. Sin embargo, de alguna manera quiero comenzar por el final resaltando la importancia de la inflamación en trauma craneal. Finalmente, así como sabemos que desde el punto de vista del cuidado intensivo, la oxigenación, la perfusión, la temperatura, etcétera, todo este tipo de metas terapéuticas son importantes para garantizar un adecuado desenlace clínico en nuestros pacientes. Igualmente, la inflamación ha surgido como definitivamente un elemento clave en este proceso fisiopatológico del trauma craneal. Entonces, quisiera darles una perspectiva sobre este tema y eventualmente cuáles serían en qué estamos en esta área. Este es parte de mi trabajo de doctorado, entonces particularmente por eso quiero compartirles sobre esta área. Dentro de los objetivos de esta presentación, entonces, como les mencionaba, queremos revisar los aspectos relevantes de la respuesta inflamatoria en el trauma craneal. Obviamente, este es un tema muy amplio. Quiero, pues, simplemente dar una perspectiva, como lo decía al comienzo, eventualmente las consecuencias clínicas o qué hay detrás, qué se conoce detrás de la inflamación en trauma desde el punto de vista clínico, qué hipótesis terapéuticas han habido hasta el momento y eventualmente qué podríamos esperar más adelante en esta área. Un poco para resaltar esta patología, ayer hablábamos de hemorragia intracerebral y posteriormente de monitoría del Doppler transcraneal, que claramente son temas relevantes. Sin embargo, también quiero resaltar el trauma craneoencefálico como la enfermedad neurológica más prevalente. Eh, Acá vemos en esta gráfica, esta es una gráfica del reporte del Lancet de hace un par de años, donde nos muestra que la incidencia y prevalencia del trauma está por encima de otras enfermedades de alto impacto como el stroke y la demencia, ¿no? Con el agravante de que el trauma craneal afecta usualmente a personas más jóvenes, con vida social activa, económicamente activas, por lo tanto la carga para los sistemas de salud y para las comunidades puede ser incluso mucho más alta si lo vemos desde ese punto de vista. Las causas de trauma son heterogéneas alrededor del mundo. En nuestras regiones usualmente los accidentes de tránsito, la violencia y las caídas son las causas más prevalentes, a diferencia de los países desarrollados donde eventualmente las caídas u otro tipo de accidentes son una causa más frecuente.
Como lo mencionaba, tal vez más allá de la mortalidad en trauma de cráneo, la mejor forma de representar las consecuencias de estas lesiones son en años de vida perdidos y años vividos con discapacidad. Esto porque, como lo mencionaba, usualmente las víctimas de trauma, especialmente en nuestras comunidades, en nuestras regiones, son pacientes jóvenes. Por lo tanto, por lo tanto, en un reporte del 2016 se dice que por cada trauma hay incluso 24, por cada evento traumático hay 24 años de vida perdida, y en el 2016 hubo 8.1 millones de años vividos con discapacidad. Esto es una carga muy importante. Y adicionalmente, los países más afectados son los países de medianos y bajos ingresos, donde además de esto está el agravante que hay mayor desigualdad en la atención, hay un déficit de infraestructura para la atención adecuada pero hospitalaria, y adicionalmente hay también falta de seguimiento de estos pacientes y una adecuada rehabilitación. Por lo tanto, tal vez la recuperación y nuevamente la reincorporación a la vida activa de estas personas, social, familiar y económica, puede retrasarse o incluso nunca lograrse. Desde este punto de vista, quisiera resaltar que el trauma de cráneo definitivamente no se trata solamente de un accidente, de una enfermedad aguda y de lo que sucede en cuidado intensivo, en urgencias. Es una enfermedad crónica y sistémica. Todos sabemos de las consecuencias iniciales del trauma, pero quisiera hablar un poco también de lo que sucede más adelante. El trauma de cráneo es una causa de discapacidad aguda y crónica que genera déficit neurológico y cognitivo a corto o largo plazo. Adicionalmente, sabemos actualmente que las personas que en algún momento de su vida han sufrido un trauma de cráneo tienen un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, etcétera, y trastornos endocrinos como diabetes e hipotiroidismo. Esto ya ha sido confirmado en los últimos años, donde definitivamente las personas que han sufrido en algún momento un trauma de cráneo, después de 10 o 15 años, están más expuestas al inicio de demencia temprana, en cardiovasculares, enfermedades endocrinas, sin hablar todavía además de los problemas neurocomportamentales que sufren estas personas, como la ansiedad, depresión, mayor riesgo de suicidio. Entonces, surge esta pregunta: ¿por qué un trauma de cráneo afecta a órganos que están fuera de nuestro sistema nervioso central, y por qué a largo plazo? ¿Por qué a los 10, 15 años? Y básicamente quiero mencionar al menos parte de la respuesta a esta pregunta es que el trauma de cráneo es una enfermedad también inflamatoria y autonómica. Acá vemos en esta gráfica a la izquierda algo muy representativo de cómo el sistema autonómico y el eje hipotálamo hipofisiario adrenal básicamente están en contacto con todos los órganos del cuerpo y son elementos claves en la homeostasis del organismo. Por lo tanto, no es raro pensar que un trauma de cráneo que afecta la función del sistema nervioso central definitivamente pueda tener consecuencias desde el punto de vista sistémico. Y en inflamación, hablando particularmente de inflamación, no estamos hablando también de varios fenómenos, ¿no? Por un lado está fenómenos de autoinmunidad, fenómenos de disregulación inflamatoria, alteración del eje intestino-cerebro e inmunodeficiencia. Voy a tratar de desglosar un poco estos aspectos. Inicialmente, como lo sabemos todos acá, hay una lesión estructural y funcional.
Entonces, lo que vemos en las imágenes, un hematoma epidural, una contusión, un hematoma subdural, etcétera, que tiene consecuencias en la condición clínica del paciente. Sin embargo, eso no es todo. Esta lesión estructural causa una disrupción celular y vascular dentro del cerebro que genera la liberación de moléculas intracelulares, como material genético, enzimas, proteínas intracelulares, fragmentos de membrana, que van a actuar que van a actuar como antígenos ante nuestro sistema inmune. Entonces son elementos intracelulares que no han estado expuestos antes a la circulación periférica y por lo tanto se comportan como DAMs o Damage Associated Molecular Patterns. Básicamente, nuestro sistema inmune los reconoce como agentes externos o ajenos y comienza a generar una respuesta inflamatoria. Esto es lo que conocemos como la respuesta innata. Estos DAMs son reconocidos por receptores que están presentes en la membrana y el citosol de diferentes células en nuestro cerebro, incluyendo astrocitos, microglia, neuronas, que van a generar la activación del inflamosoma, activación de fenómenos de transcripción, que van a aumentar la producción de citoquinas y quemoquinas inflamatorias, adicionalmente de moléculas de adhesión que van a facilitar la migración de células inflamatorias. Igualmente, todos estos fenómenos van a desencadenar también de alguna manera fenómenos adaptativos como muerte celular, pitoptosis, necroptosis y apoptosis, que son una forma adaptativa de supervivencia cuando una célula no es viable. Esto, como lo vemos, inicialmente es un mecanismo claramente de defensa, de defensa, como nuestro sistema inmune ante una lesión comienza a tratar de adaptarse, de limpiar, de eliminar esos residuos que han quedado después de una lesión, esos fragmentos intracelulares, de eliminar las células que no son viables para poder iniciar un proceso posteriormente de cicatrización, de recuperación. Entonces, realmente el mensaje acá es que la inflamación no es mala, ¿no? Es un proceso inicialmente natural, adaptativo ante el inicio ante el inicio de una lesión. Como lo mencionaba, todo este fenómeno inflamatorio local que se produce por la lesión, adicionalmente va a comenzar a liberar moléculas inflamatorias, citoquinas y quemoquinas a la circulación periférica, que van a generar un fenómeno sistémico y adicionalmente van a permitir que haya infiltración de nuestro sistema de células periféricas dentro del tejido local, amplificando amplificando esa inflamación. De esa manera, lo que inicialmente empezó como una respuesta inflamatoria local, finalmente es un fenómeno sistémico que se difunde a través de vía sanguínea y igualmente de vía linfática. Como lo mencionaba, entonces, inicialmente lo que busca esta respuesta es básicamente limpiar los residuos de la lesión, eliminar células que no son viables, comenzar un proceso de cicatrización y de recuperación. El problema es cuando hay una disregulación inflamatoria. Esta disregulación inflamatoria puede estar generada por factores individuales genéticos de nuestro propio organismo, o también puede estar generada por factores clínicos como segundas injurias dadas por infecciones, hipoxia, hipotensión, etc. Entonces, el problema viene cuando esta respuesta inflamatoria no es regulada adecuadamente. Hay una respuesta inflamatoria que puede ser exagerada o incluso que puede extenderse en el tiempo, llevando finalmente a un efecto nocivo en lugar de ser un efecto protector.
se ha descrito incluso, se ha descrito incluso un síndrome de inmunodeficiencia asociado a la lesión neurológica. Y esto pues está claramente explicado. Acá quisiera mostrar acá un poco, adelantarme esta diapositiva, cómo todos en nuestra experiencia clínica y tal vez lo hemos leído también, cómo las personas con lesión neurológica aguda están expuestas muy frecuentemente a infecciones graves que terminan generando, contribuyendo a la mortalidad y a la mortalidad, especialmente neumonía, infecciones urinarias, etcétera, que todos vemos en cuidado intensivo que complican con frecuencia el curso clínico. Y esto no parece ser una casualidad, parece que esta respuesta al trauma, que en parte también es una respuesta endocrina, hipotalámica, hipofisiaria. Sabemos que el eje endocrino, el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, genera la liberación de glucocorticoides en la glándula adrenal que causan cambios metabólicos y causan disfunción inmunológica. Igualmente, las moléculas simpáticas como la noradrenalina disminuye la proliferación y genera apoptosis de linfocitos, también disminuyendo la capacidad de respuesta ante infecciones. Y por último, el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago genera una alteración de todo el componente esplénico a través del sistema nervioso entérico. Sabemos que el vago básicamente inerva todo el tracto gastrointestinal cambios en la regulación autonómica causan también que haya, como lo vamos a mostrar más adelante, alteraciones del eje intestino-cerebro. Todo esto causa alteraciones inmunes que predisponen a los pacientes también a inmunosupresión y a que sean con más frecuencia eh, víctimas de complicaciones infecciosas. Adicionalmente, tenemos fenómenos de autoinmunidad. Entonces, en condiciones fisiológicas, sabemos que la presencia de antígenos dentro de antígenos cerebrales en la circulación periférica es mínimo. El cerebro y el sistema nervioso central es de alguna manera un sistema privilegiado desde el punto de vista antigénico, dado que está protegido por la barrera hematoencefálica. Cuando tenemos un trauma, hay una liberación masiva de antígenos de axones, de neuronas, de glía, de endotelio a la circulación periférica, porque hay disrupción de esa barrera hematoencefálica y hay daño celular y de los tejidos. Estos antígenos van a la circulación periférica, no son reconocidos como agentes externos por nuestro sistema inmune y por lo tanto se van a comenzar a generar fenómenos de autoinmunidad contra estos antígenos. Muchos de estos ya han sido conocidos por nosotros, son usados actualmente en la práctica clínica e incluso han sido propuestos como biomarcadores. Pero también estas moléculas pueden generar una respuesta inmune que posteriormente, de manera crónica, va a hacer que nuestra memoria inmunológica continúe generando una inflamación contra nuestro sistema nervioso central. Esto ha sido parte de lo que se ha propuesto como una de las razones por las cuales los pacientes que han sufrido trauma en algún momento de su vida con más frecuencia están expuestos a enfermedades neurodegenerativas tempranas como el Alzheimer y el Parkinson. Por último, quisiera hablar un poco sobre la disfunción del eje cerebro-intestinal, que les mencionaba al comienzo como es un factor relevante en esta alteración inmune también que sufrimos después de un trauma. El trauma craneoencefálico induce disautonomía. Esta disautonomía sabemos que incluye el sistema parasimpático que comprende el nervio vago, que básicamente inerva el tracto gastrointestinal a través del sistema nervioso entérico. Esta alteración disautonómica del vago causa problemas de dismotilidad
y disrupción de la permeabilidad de la mucosa intestinal. Entonces, todos hemos visto cómo estos pacientes con frecuencia presentan irio, requieren laxante. Esto obviamente puede ser en parte de origen medicamentoso por la inmovilidad, etcétera, pero parece que hay un componente autonómico también relacionado con estos problemas gastrointestinales en nuestros pacientes con lesión cerebral aguda. Estos cambios en la motilidad y en la permeabilidad de la mucosa también causan cambios en el microbioma. El microbioma intestinal, así como el microbioma de nuestro tracto respiratorio, es clave para una adecuada simbiosis en la flora de estos epitelios. Por lo tanto, cambios en el microbioma pueden causar fácilmente activación, inflamación y reclutamiento de células inflamatorias en estas zonas. Entonces, para presentar básicamente de manera un poco más gráfica cómo el nervio vago a través del sistema nervioso entérico básicamente regula la función de nuestro tracto digestivo de manera completa y cómo estas alteraciones en la simbiosis de la microbioma pueden llevar a alteraciones, inflamación y disfunción mitocondrial que también impacten de manera aguda y crónica la calidad de vida de estos pacientes. Sabemos que este microbioma intestinal, tanto como el respiratorio, son elementos claves en el desarrollo y en el envejecimiento a lo largo de la vida de las personas. Por lo tanto, en una alteración desde este punto de vista puede tener consecuencias inesperadas y a largo plazo. Entonces, hasta el momento hemos hablado un poco sobre, como les mencionaba, una perspectiva acerca de los fenómenos inflamatorios que se generan después de un trauma de cráneo, que incluye disfunción del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, una disregulación inflamatoria que puede ser facilitada por una segunda agresión, fenómenos de autoinmunidad y fenómenos de alteración del eje intestino-cerebro. Básicamente quería ahora mencionar un poco desde el punto de vista terapéutico qué se ha propuesto en este sentido. Entonces, acá vemos cómo como moduladores de inflamación se han utilizado y se han propuesto diferentes medicamentos anestésicos, medicamentos antiinflamatorios, hormonas, suplementos de vitaminas, iones, etcétera. Como en todas estas enfermedades complejas y heterogéneas, la solución pues no parece estar simplemente en un medicamento o en un blanco terapéutico, ¿no? Parece que simplemente una intervención pues es poco probable que cambie los desenlaces de estas poblaciones y por lo tanto pues la evidencia en este sentido y el uso clínico de estas intervenciones todavía es muy limitado. Acá vemos por ejemplo otro ejemplo, este es un protocolo para un ensayo clínico de hace un par de años que debe estar actualmente ya corriendo, donde proponían el uso de células madre en el tejido cerebral para modular esos procesos de inflamación. Esto fue propuesto por un grupo europeo. Hay otras propuestas como la estimulación del nervio vago para regular ese eje intestino-cerebro, incluso el trasplante fecal que se ha usado también para otras patologías, se ha propuesto en este sentido también en la lesión cerebral aguda, medicamentos también para modular el eje intestino-cerebro, etcétera. Entonces,
Entre tanto, un escenario tan amplio con tantas intervenciones y propuestas, ¿hacia dónde vamos? Y creo que esto es, acá vuelvo a lo que mencionaba al comienzo, y es a entender un poco mejor estos fenómenos inflamatorios, cómo se generan, la propuesta es lograrlo a través de la caracterización de fenotipos y endotipos que permitan avanzar hacia una medicina más estratificada y de precisión, es decir, poder establecer qué fenómenos fisiopatológicos están generándose detrás de una lesión y poder intervenirlas específicamente en las personas en las personas que se puedan beneficiar. Esta ese abordaje que hemos usado hasta hace algunos años de una intervención o una serie de tratamientos para todo el mundo, pues tiene que empezar a cambiar en algún momento. Y así como tratamos de monitorizar los pacientes desde el punto de vista de la perfusión, de la oxigenación cerebral, de temperatura, electroencefalografía, pues parece que este tema de la inflamación también puede ser en algún momento parte de esa endotipificación y caracterización de los pacientes, que nos permita generar intervenciones individuales que beneficien a los pacientes y que minimicen los efectos secundarios de estas intervenciones. Esto es porque, para hablar un poco de los fenotipos y los endotipos, ¿ves? Un fenotipo es la presentación clínica, las imágenes e incluso el desenlace. Sin embargo, detrás de un cuadro clínico pueden haber varios, uno o más endotipos, es decir, varios procesos, uno o más procesos funcionales o fisiopatológicos que generen una presentación clínica determinada. Por lo tanto, a pesar de que desde el punto de vista tal vez clínico o imagenológico veamos un mismo escenario, puede que los procesos fisiopatológicos sean diferentes y los pacientes se beneficien de diferentes tipos de intervenciones o abordajes. A través de una mejor caracterización y entendimiento de eso, podremos tal vez ofrecer terapias más dirigidas. En trauma de cráneo, pues esto, como en otros escenarios, esto es bastante complejo, porque para caracterizar una lesión o un paciente estamos hablando no solamente de las características clínicas, sino de las imágenes, monitoría intracraneal, como les mencionaba, flujo, perfusión, estudios neurofisiológicos, datos biológicos, que es específicamente lo que estamos hablando acá, ¿no? Inflamación, por expresión de proteínas, genética. Entonces, todos estos aspectos, de alguna manera, si se pueden ir caracterizando y evaluando, podemos entender qué está pasando con un paciente en un momento determinado e ir pudiendo entender mejor los fenómenos y ofrecer terapias dirigidas. Esto es lo que, pues, esperaríamos poder ir logrando con el paso del tiempo, y pues que finalmente pueda impactar los desenlaces en estos pacientes. Y básicamente para cerrar, entonces, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Como les mencionaba, identificar qué pacientes se beneficien, pueden beneficiarse de tratamientos que regulen los aspectos regenerativos o nocivos de la inflamación, cuál es el momento ideal para la aplicación de estas intervenciones y por cuánto tiempo, a qué dosis, y qué estrategias adicionales podrían mejorar la calidad de vida y disminuir las comorbilidades a largo plazo de estos pacientes. Entonces, básicamente con esto quería cerrar con el mensaje de que el trauma de cráneo no es solamente lo que sucede en urgencias o en cuidado intensivo, es una enfermedad también inflamatoria, es una enfermedad crónica a largo plazo, y que entendiendo esto tal vez podamos ofrecer también en el mediano o largo plazo un mejor seguimiento y calidad de vida
a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eder. Muy amable, muchas gracias por esta presentación. Les advertimos a los asistentes que las preguntas las haremos al final de la segunda sesión. Quiero presentar en este momento al doctor Daniel Godoy. El doctor Daniel Godoy nos acompaña desde Catamarca, en Argentina. Él es jefe del Departamento de Medicina Crítica del Sanatorio Pasteur de Catamarca, Argentina. Pertenece al AVIC y ha sido, pues, ha tenido distintas filiaciones desde el Comité de Neuroincivismo de la PEPINTI y otras asociaciones. Entonces, doctor Godoy, bienvenido y es un orgullo tenerlo con nosotros. Buenas noches a todos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, mis amigos y hermanos colombianos. Un saludo grande ahí, Jorge, que te veo en la pantalla, que hace tiempo que no nos vemos ni hablamos, así que la invitación me la ha hecho Jorge en esta oportunidad para que les refresque un poquito un tema que para mí es importante, que muchas veces queda soslayado en el contexto, que no se lo piensa y por ende no se lo diagnostica tempranamente, y eso vamos a ir viendo cómo va dificultando el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí ya lo vemos, doctor. Perfecto. Específicamente esta noche vamos a tratar de hacerles un resumen de los aspectos claves de lo que es el síndrome de hiperactividad simpática paroxística. ¿De qué se trata? De una emergencia, una verdadera emergencia neurológica. Acá no existe razón para considerar nada que sea quirúrgico, porque esto es eminentemente clínico, como vamos a ver en lo que respecta al diagnóstico y otros aspectos de esta entidad. ¿Cuál es el actor principal? El Al Pacino del síndrome de hiperactividad simpática, el Marlon Brando, el padrino, es el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente en su rama simpática. Por ende, las catecolaminas van a jugar un rol fundamental. Un poco Eder ya nos introdujo en todo lo que es la sistemática o la síntesis de la respuesta biológica al trauma. Pero en este aspecto particular, la primera descripción del síndrome data de 1916. Estas tres personas que ustedes ven en la diapositiva juegan un rol clave. Penfield fue quien lo describió en una paciente suya que tenía un tumor en el tercer ventrículo y que tenía características muy parecidas a lo que hoy conocemos como el síndrome de hiperactividad simpática. Un poco se mezclaba en el caso reportado los síntomas parasimpáticos con los simpáticos propiamente dichos. Pero fíjense que desde 1916 tuvieron que pasar casi 70, 80 años para que un neurorehabilitador australiano, que ahí lo ven en el medio, que es Ian Baguley no es médico, es fisioterapeuta. ¿Y cuál fue su aporte? Fue quien describió el síndrome en toda su expresión. ¿Por qué? Porque recibía a los pacientes, sí, en rehabilitación, pasada la fase aguda, donde no solo pudo describir todo el síndrome, sino también las dificultades que tenía a la hora de abordar cada uno de los síntomas. Con lo cual podemos sacar una conclusión fundamental. Cuanto más tardío es, más dificultades hay en controlar este síndrome y sobre todo las consecuencias de este síndrome. Y hace muy poco tiempo, ¿sí?, no más de 6, 7 años atrás, el profesor Ramstein, que ustedes lo conocen, ¿no?, el jefe de la UCI hoy por hoy, de la Mayo Clinic, fue el que trató de ordenar todo esto
y le dio nombre y apellido a esta entidad para sacarlo de la confusión general que existía hasta ese momento. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, y yo particularmente que soy muy cinéfilo y muy adicto a las series, esta que para mí es una de las mejores de todos los tiempos, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esa serie y todo lo que pasaba con las metanfetaminas que creaba Walter White, vamos a tratar de definir el síndrome de hiperactividad simpática. En definitiva, ¿sí?, a lo largo de los años, desde la descripción original de Penfield, Penfield la llamó en su momento convulsión diencefálica, porque les recuerden ustedes que era un tumor del tercer ventrículo y que la clínica parecía que tenía una convulsión. Y de ahí se lo llamó de diferentes maneras: tormenta autonómica, tormenta simpática, disautonomía, etcétera, etcétera. Lo que hizo de que obviamente la literatura se diversificara y no se enfocara en lo que es el síndrome en sí. El profesor Rubinstein fue quien acuñó el término síndrome de hiperactividad simpática paroxística. Síndrome, todos ustedes conocen que es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que obedecen a una misma fisiopatología, pero cuya etiología puede ser diferente. De hiperactividad simpática, ¿qué significa esto? Mucha actividad del sistema nervioso autónomo en su rama simpática, fisiopatológicamente traducida por liberación masiva de catecolamina. ¿Pero este síndrome era continuo? No, aparecía y desaparecía. Por eso lo paroxístico del síndrome. Es un problema común, absolutamente común. Un tercio o más de los pacientes jóvenes con trauma de cráneo van a desarrollar el síndrome. Los pacientes que tienen una encefalopatía postparada cardíaca, en más de un tercio, casi un 40, 40 y pico por ciento en series recientes, tienen síndrome de hiperactividad simpática paroxística. Y es más común en gente joven y generalmente asociados a lesiones difusas, no lesiones focales. El problema es que ya vimos que por una cuestión quizás de terminología, de semántica, se diversificó el estudio y por ende no se lo había un subdiagnóstico o una alta probabilidad de un diagnóstico erróneo. El síndrome, conjunto de signos y síntomas, ¿cuáles son? Para diagnosticarlo, fiebre, definida por más de 38 grados de temperatura central, no periférica; taquicardia, más de 120 por minuto o más de 100 si el individuo está previamente beta bloqueado; hipertensión arterial, fundamentalmente la sistólica, más de 160, como ustedes saben, con una gran diferencial, que esto ocurre cuando hay una descarga masiva de catecolaminas; taquipnea, sudoración excesiva y alguna postura motora anormal, fundamentalmente extensora o distonía de diferente tipo en cualquier músculo del cuerpo. Estos son los síntomas clásicos del síndrome. Vamos a un caso concreto que lo vamos a ver más adelante en un video. Este era un niño de 19 años que tuvo un trauma de cráneo por un accidente de moto, sin casco. Se golpeó solito contra un container de basura, alcoholizado y bajo los efectos de la marihuana. Fíjense la tomografía inicial, prácticamente una lesión difusa tipo 3, con descompresiva externa por un subdural incipiente que después aumenta de tamaño. Le indicamos la craniotomía descompresiva. Al día 4 ya estaba totalmente controlada la hipertensión endocraniana, ¿sí? Fuimos destetando, disminuyendo el nivel terapéutico, y al día 10, cuando empezamos a superficializarlo, a cambiar el régimen de sedación de propofol a una cooperativa con dexmedetomidina,
empieza a manifestar taquicardia, hiperpnea, hipertermia, hipertensión, rigidez de descerebración y sudoración profusa. Hicimos el diagnóstico. No le den mucha importancia por ahora a lo que dice debajo, que es el tratamiento que iniciamos. Pero el día 14 ya lo destetamos de la ventilación mecánica y ven ustedes después cómo la tomografía de control hace que todo haya andado bastante bien, con un control de los síntomas muy importante. Esto, por ejemplo, un chart extraído por computadora del registro de enfermería de ese mismo tipo de pacientes. Fíjense ustedes los picos de sudoración, como estaban perfectamente registrados, la tensión arterial, el aumento de la temperatura, etcétera, etcétera. Ven ahí el chupeteo, la sudoración profusa. Esa postura motora absolutamente anómala, en extensión, lo que claramente identifica al individuo como padecer el síndrome de hiperactividad simpática. ¿Cuáles son las características principales que tiene el síntoma? El síndrome, más allá de la descripción de los síntomas que hicimos. Las características principales son el tiempo de aparición en la evolución. En general, estos individuos desarrollan el síndrome en toda su extensión en las primeras 24 a 48 horas. ¿Cuál es el problema? Generalmente todos nosotros tenemos a estos pacientes en esta fase, ¿sí?, con pseudoanalgesia profunda, con lo cual enmascara total y absolutamente, ¿sí?, los síntomas del síndrome. Uno lo empieza a superficializar, como vieron en el ejemplo anterior, y empieza a manifestarse el síndrome en toda su extensión. El número de eventos por día, en general, depende de la situación, pero el promedio es entre 6 y 8 crisis diarias. ¿Cuánto duran? Entre 20 y 30 minutos. El mantenimiento de las crisis en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, más dificultad va a haber en detectar una crisis. Y otra cosa importante, que las crisis, en la mitad de los casos, se desarrollan de manera espontánea y en la otra mitad de los casos hay un estímulo que la desencadena. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son. Desde el punto de vista del perfil temporal de la enfermedad, tiene 3 fases. La primera es la primera semana, generalmente enmascarada por la pseudoanalgesia. La segunda semana, desde la segunda semana hasta los 2 meses y medio aproximadamente, estos individuos van disminuyendo cada vez más las crisis, van disminuyendo los síntomas, pero siempre algo va quedando y va dificultando dependiendo de cuán temprano fue el diagnóstico y de cómo ha sido abordado la terapia. El cese de esta fase lo marca la sudoración. La sudoración persiste desde el principio hasta el final. 2 meses y medio dejan de sudar, entonces eso marca el paso a la tercera fase. Y la tercera fase puede durar un año y medio. Que eso ya es problema del rehabilitador, pero que en realidad el rehabilitador va a tener muchos más problemas cuando nosotros tardemos más en diagnosticarlo y abordarlo de manera adecuada. Ven ustedes cómo claramente baja la probabilidad de detectar el síndrome en su máxima extensión a medida que pasa el tiempo. Por ende, es importante tenerlo siempre presente. Bajo esas circunstancias, 1/3 de los pacientes con trauma de cráneo grave, fundamentalmente lesiones difusas, van a desarrollar este síndrome. Ven ahí los gatillantes comunes, 50% dijimos que son espontáneas,
y el 50% el estímulo lumínico de la unidad, los ruidos de la unidad, el dolor, la manipulación de la sonda vesical, la aspiración de secreciones, el cambio de posición, el baño, son todos estímulos comunes que pueden desencadenar el síndrome de hiperactividad simpática. ¿Cuál es la incidencia? ¿Y qué situaciones lo predisponen? Ya vimos, ¿sí? El trauma de cráneo, la encefalopatía posparada cardíaca, el accidente cerebrovascular fundamentalmente hemorrágico de ganglios de la base o talámicos, la hidrocefalia, los tumores localizados fundamentalmente en el eje, en la línea media, y causas extracranianas como la hipoglucemia profunda y severa mantenida en el tiempo, las meningitis o encefalitis, inclusive las autoinmunes, y muchas veces uno no logra diferenciarlo. Otro caso de la unidad, un hematoma talámico profundo, el individuo cada tanto, en este caso de manera espontánea, empieza con ese tipo de movimiento que puede confundir con una convulsión. En este caso, el enfermo, fíjense ustedes como el vagabundeo, los movimientos oculares que presenta durante las crisis. Otra forma de presentación, digamos, un poquito diferente a la tradicional, pero acá compartía el hecho de que estaba sudoroso, taquicárdico, hipertenso, taquipneico y ese tipo de respuesta motora. Esto simplemente para que vean que la embolia grasa es otra causa. La embolia grasa cerebral es otra causa del síndrome de hiperactividad simpática y generalmente muy precoz. ¿Bien? Nosotros, todos los casos que hemos visto, que ya llevamos más de 10 vistos en lo que va de los últimos 10, 15 años, uno por año más o menos, son pacientes con fracturas de huesos largos que están generalmente en traumatología, empiezan a desarrollar este tipo de síntomas o entran en coma en traumatología. Hacemos el diagnóstico de embolia grasa, síndrome de hiperactividad en su máxima extensión. Como lo diagnosticamos antes de intubarlos y ventilarlos, ya van con el tratamiento y en general una semana, 10 días después, estos pacientes andan perfectamente bien con todos los síntomas abolidos. ¿Cuál es la fisiopatología? Y bueno, como ya les comenté, Penfield creía que eran convulsiones, pero nunca se detectó ni siquiera un registro electroencefalográfico compatible con convulsión durante las crisis. Por ende, la descartamos. Otra razón era que esto era consecuencia de hipertensión endocraniana no controlada. Y en general, durante la crisis no se ve hipertensión. Y muchas veces la desarrollan con los pacientes cuando ya tienen controlada la hipertensión arterial. Sería al contrario. El síndrome de hiperactividad es causa de hipertensión endocraniana y no su consecuencia. La teoría más convencional decía que esto era básicamente un fenómeno de desconexión entre los centros simpáticos, que son excitatorios, que están en el mesencéfalo básicamente, y el centro cortical inhibitorio, ¿sí?, que estaba en la corteza cerebral. El trauma haría que ese centro cortical inhibitorio se pierda y se desencadene la liberación masiva. El problema de esta teoría convencional es que no explica todos los signos y síntomas del síndrome de hiperactividad simpática. Y la segunda razón por la cual fue dejada de lado es porque tampoco explica por qué determinados fármacos funcionan y otros no. De manera tal que la teoría vigente hoy por hoy es la teoría de excitación-inhibición. Esta teoría, ven como ustedes ahí, tiene un control motor cortical, pero el tronco encéfalo funciona como un centro inhibitorio, no la corteza, sino el tronco, que al dañarse el mesencéfalo, ¿sí?, produce la liberación masiva. Pero esto tiene íntima relación con los estímulos generados a nivel medular. Hay una relación muy importante entre la médula espinal y el troncoencéfalo inhibitorio, fundamentalmente diencefálico, mesencefálico.
lo que hace que ciertos síntomas se expresen de manera muy exagerada, mucho más que lo habitual, e inclusive estímulos que normalmente no producen ningún tipo de problema, ningún tipo de trastorno. Por ejemplo, la música o el ruido del medio ambiente, ¿sí? Genera el disparo de este tipo de signos. Y esta segunda teoría sí explica por qué funcionan todas las drogas que funcionan al controlar este tipo de síndrome y explica también por qué todos los rasgos del síntoma. Esto es solamente esta diapositiva para mostrarles a ustedes ilustrativamente que durante las crisis hay un aumento importante de catecolamina y de cortisol. Nada más que eso. No tiene ninguna implicancia desde el punto de vista clínico ni tampoco ningún tipo de implicancia desde el punto de vista del manejo de los pacientes. Y como ven, baja la incidencia a medida que pasa el tiempo, bajan los niveles de catecolamina, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. ¿Cómo lo diagnosticamos al síndrome de hiperactividad simpática? Ya lo dijimos, básicamente clínico, con la presencia de los signos y síntomas y con las características de las crisis. Para esto se creó, ¿sí? Este score de probabilidad de desarrollo del síndrome, que tiene dos partes. Una primera, la descripción de los síntomas y cuál es su mayor o su menor gravedad de acuerdo a un score. Eso se llama score de severidad de rasgos clínicos, a lo cual se le da un puntaje de acuerdo a lo que ven ahí arriba. Y a esto le sumamos la segunda parte del score, que son los rasgos clínicos. O sea, si ocurren simultáneamente o frente a un estímulo, cuántas veces por día, cuántas veces o cuál es la persistencia a medida que pasa el tiempo, cuál es la duración, ¿sí? Etcétera, etcétera. A esto le llamamos herramientas de probabilidad diagnóstica. Sumamos el anterior con este score, ¿sí? Y ven ustedes que es muy probable que se superen los 17 puntos. Es posible entre 8 y 16 y menos de 8. Esta fue la descripción del último consenso llevado a cabo, ¿sí? En cuanto a establecer la certeza del diagnóstico de esta entidad y hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de un viejo zorro al lado de la cama de los enfermos durante muchos años, no hay mejor forma que la prueba diagnóstica farmacológica. ¿Cuál es? El test de morfina. Tengo un individuo que sospecho, habiéndole hecho o no el score. Vamos a suponer que tiene alta probabilidad. Tengo duda. ¿Qué hago? 10 miligramos de morfina. Si abole por completo la crisis, esto es un síndrome de hiperactividad simpática paroxística. Por eso el test de morfina. Ahí lo van a ver ustedes. Buenos días, soy el doctor Raúl Viera, del área de neurocirugía. Tenemos un paciente de 23 años de edad. Son colegas de ustedes. De hiperactividad simpática paroxística, manifestada por hipertermia, hipertensión, hiperhidrosis, taquicardia, taquipnea, midriasis, postura de descerebración, cialorrea y distonías. Según la literatura médica actual, la única forma con la que mejoran estos pacientes es con la administración de 10 miligramos de sulfato de morfina, que se los vamos a administrar en este momento. Podemos ver cómo el paciente se encuentra con hipertensión, taquipneico, taquicárdico, con postura de descerebración y distonía desde hace 10 minutos. En este momento se le va a aplicar como la administración de morfina, ¿sí? Rápidamente va controlando todos los síntomas. A la fecha, llamativamente, hay solo un trabajo que ven ustedes que es una serie de 6 pacientes donde validan el score previo
¿no? La herramienta de probabilidad diagnóstica. Nosotros estamos estudiando este síndrome con la Mayo Clinic, con el profesor Ravenstein, con la Universidad de Miami también, donde ya llevamos casi 300 pacientes al respecto, donde el score, esto ya estamos en proceso de escritura del paper, donde no solo se valida eso, sino otras cosas importantes como la farmacología y el abordaje terapéutico de este tipo de pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Fundamentalmente, las situaciones comunes que pueden tener síntomas comunes, como la sepsis, como la hipertensión endocraniana, como la presencia o no de convulsiones, alguna infección, una meningitis o alguna ventriculitis asociada, si tuvo algún artefacto de monitoreo, etcétera, etcétera. Pero también siempre tener en cuenta de que puede hacer la mímica del síndrome de hiperactividad simpática un moco en la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea, ¿sí? El resangrado de alguna lesión intraparenquimatosa talámica profunda o el embolismo o tromboembolismo de pulmón puede tranquilamente ser, digamos, o tener síntomas muy similares a lo que es el síndrome de hiperactividad simpática. ¿Qué rol juegan las neuroimágenes u otro examen complementario para hacer el diagnóstico del síndrome de hiperactividad simpática? Rotundamente, ninguno. Este es un síndrome netamente clínico. Se requiere la perspicacia, la sospecha y ciertas maniobras terapéuticas, como por ejemplo, en algunas situaciones particulares, una vacación de sedación breve para determinar este síndrome. No es necesario trasladar al paciente para ningún estudio complementario. El diagnóstico es clínico. ¿Impacta en el resultado final? Claro. Cuanto más tiempo tardamos, es como ustedes ven, ustedes ya aprendieron que el principal factor pronóstico para que a una meningitis le vaya mal es el retraso en el diagnóstico. Esto es exactamente igual. Cuanto más tiempo tardemos, más dificultoso va a ser porque el síndrome va disminuyendo en su expresión y al mismo tiempo mayor dificultad van a tener las distintas opciones terapéuticas en llegar a su objetivo final. Por ende, son pacientes de que después llegan a rehabilitación, como los vio el rehabilitador australiano, en su máxima expresión, donde probablemente al enfermo le vaya muy mal o queden secuelas importantes. ¿Por qué reconocerlo es importante y por qué comenzamos esta charla diciendo que era una emergencia neurológica? Porque el síndrome de hiperactividad simpática mata. ¿Por qué mata? Porque es una injuria secundaria. Fiebre, taquipnea, hiperventilación, todos insultos secundarios que van a agravar el daño primario. Son pacientes que se deshidratan, que están hipercatabólicos, absolutamente. Con trastornos metabólicos importantes, se vuelven acidóticos, hipernatrémicos, hiperglucémicos. Muchos de ellos, y por la cuestión que ya un poco lo comentó Eder, ¿sí? Estos enfermos son proclives a la falla multiorgánica de origen no séptico. Básicamente porque la liberación masiva de catecolamina interactúa con todos los órganos del cuerpo, absolutamente todos. Y como ustedes ven que tienen posturas anómalas, hay contracturas viciosas, hay osificación heterotópica en un 15 a 20% de los pacientes, ¿sí? Prolonga la estadía en terapia intensiva, aumenta la probabilidad de infección, de todo lo que ustedes ya conocen. Como dijo Eder, comparto, y hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, el trauma de cráneo no es una enfermedad local, es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad dinámica, una enfermedad evolutiva y una enfermedad que brinda muchas opciones para que uno haga las cosas bien. Y si no las hace bien, eso se paga caro en términos de mortalidad o de un pésimo resultado funcional. Fíjense ustedes cómo la injuria primaria
como dijo Eder, señales citoplasmáticas y nucleares que hacen que se liberen básicamente mediadores de inflamación, se dispare el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente en su rama simpática, y también se dispare el eje hipotálamo hipófiso adrenal con aumento notable del cortisol. Y esto interacciona de diferentes maneras en todo y cada uno de los órganos del cuerpo. Trauma de cráneo grave, 20, 25%. O si rutinariamente lo vemos, vamos a llegar a más de un tercio de los pacientes van a desarrollar una miocardiopatía de estrés la primera semana. Muchas veces eso no se ve porque no se lo busca. Comiencen a hacerle seriadamente a todos los pacientes ecocardiografía y cuéntenme después, dentro de 2 o 3 meses, cuando nos veamos en Medellín, cómo le fue a los pacientes, ¿sí? O cómo le fue a ustedes con el diagnóstico de la miocardiopatía del estrés en el contexto del trauma de cráneo grave. Las complicaciones respiratorias, altamente frecuentes. 20-30% de probabilidad de desarrollar neumonía. El fallo renal, 20%. La difusión gastrointestinal, casi el 60% de los pacientes hacen difusión gastrointestinal, que dificulta notablemente el manejo. Y encima de todo, como siempre digo, nosotros los médicos, ¿sí? Porque yo tengo un artículo publicado donde no solo hablo de injuria secundaria, sino de la injuria terciaria. ¿Y cuál es la injuria terciaria? La que provocamos nosotros, producto del cuidado de nuestros enfermos. Si bien, por ejemplo, a nivel intestinal, como les comentó Ed, ¿sí? Esa interacción que existe, básicamente provoca ilio y gastroparesia. ¿Y qué hacemos nosotros con los pacientes cuando llegan con un trauma de cráneo grave? Pseudonalgesia, opioide, gastroparesia. Le ponemos noradrenalina, bajamos el flujo plácnico, gastroparesia. Le damos fenitoína, gastroparesia. Al mismo tiempo le damos un antiácido que no hace falta, pero aumenta el pH, modifica toda la flora. O sea que continuamente nos dedicamos a alterar la fisiología normal, que de por sí ya está alterada por el trauma. Por ende, los que pelamos un poquito cana, a esta altura de nuestras vidas, cada vez tenemos más presente los preceptos hipocráticos, primum non nocere. Y lo que no está avalado por la evidencia debe estar avalado por la fisiopatología, que es mucho más importante que la evidencia, créanme. Entonces, reconocerlo en terapia intensiva para que el rehabilitador después no tenga ningún tipo de problema. ¿Cómo abordamos el tratamiento? Los problemas que existen a la hora de abordar el tratamiento están en el hecho de que no hay una lesión específica localizada en un lugar específico que sea la responsable de todo. Por el contrario, no existe una relación entre el nivel de hormonas o catecolaminas que uno pueda dosar en el plasma y el síndrome para seguirlo. ¿Está mejor? ¿No está mejor? No, no sirve. No hay ninguna medida conocida hasta el momento mediante la cual nosotros podamos evaluar la efectividad del tratamiento. Y menos aún, ¿sí? Se han llevado a cabo estudios estudios clínicos que determinen cuál es el mejor tratamiento. Lo importante, el ABC, que no se deshidrate, controlar la temperatura, ya lo conocen todos ustedes, obviamente abortar la crisis. ¿Para qué? Para obviamente prevenir las complicaciones, ¿sí? En el contexto de que uno ya ha hecho el diagnóstico diferencial y ha eliminado todo tipo de estímulo que es capaz de. Toda medida abortiva lo más rápido posible. Toda medida preventiva. Como no hay una droga que sea de elección, acá rige más que nunca que no es un traje igual para todos y que no es una receta de cocina igual para todos.
cada paciente, cada droga debe ser testeada de manera individual. Individual. Cada droga requiere titulación de la dosis. No hay una dosis fija para todo el mundo. No hay ni una droga ni una dosis fija. En general, uno tiene que utilizar 2 o más drogas. ¿Y cuál es la mejor? Uno lo va testeando con la prueba y error. Va viendo cuál es lo mejor para ese paciente, qué es lo que aborta más rápido, qué es lo que previene de manera más eficiente el desarrollo de una nueva crisis. Y una vez que comienza el tratamiento, no lo debo abandonar nunca, jamás, cuando el individuo abandone la terapia intensiva. Y educar a todo el personal que lo va a seguir donde sea, a que esto no tiene que abandonarse ese tratamiento, ¿sí?, de manera abrupta y sin un control adecuado. Esto es absolutamente igual que la medicación psiquiátrica. O están tratando una esquizofrenia, o ustedes no, pero cuando el psiquiatra les da 2, 3, 4, 5 medicaciones, el cóctel, jamás hay que suspender bruscamente. Esto es exactamente igual. Fíjense ustedes que de acuerdo a la teoría de excitación, inhibición, tomando también el estímulo aferente, el órgano blanco final, ahí ven ustedes toda la opción terapéutica, dependiendo de la zona en la que quieran actuar. Se puede estimular el GABA con las gabapentina, las benzodiazepinas, con el baclofeno. Se puede disminuir el flujo simpático, la cantidad de catecolaminas que son liberadas pre o postsinápticas. ¿Con qué? Con clonidina o dexmedetomidina. Se puede dejar que se libere la catecolamina, pero actuar sobre su efector, sobre sus diferentes órganos. Para eso tenemos los beta bloqueantes. Si queremos actuar a nivel central, tenemos 2 opciones: actuar sobre los receptores dopaminérgicos tipo 2 mediante la bromocriptina, o con los receptores opioides mu con la morfina. Y si queremos actuar a nivel de la periferia, tenemos el dantrolene, que todos los intensivistas tenemos poca o nula experiencia, o con la gabapentina. De manera tal que ustedes acá rápidamente, y viendo el lugar donde actúan, cuál es el mecanismo de acción, ya del vamos, sale el concepto de que necesitamos 2 o más drogas que actúen a diferentes niveles para controlar el síndrome en su máxima expresión. Como la única droga que actúa a nivel periférico es la gabapentina, ya les queda claro a ustedes de que morfina primero, porque aborda la crisis, y gabapentina son 2 drogas importantes a la hora de prevenir las crisis futuras. Y obviamente, para disminuir el efecto que tienen sobre los órganos finales, un beta bloqueo es otra medida absolutamente imprescindible. Tríada: beta bloqueo, gabapentina, morfina. La morfina, tratamiento de elección, 10 miligramos para el test, después que ustedes hacen el diagnóstico, entre 2 y 8 miligramos. Yo he llegado a hacer bolos de 30 a 40 miligramos. La morfina la conocemos todos, una droga muy noble. Cuando se sabe usar, no hay ningún tipo de problema. Pero también se puede utilizar otras drogas. El propanolol no, porque no hay propanolol endovenoso, al menos en la Argentina. Sí podemos usar la betalol en algunos casos muy importantes, con taquiarritmias asociadas, sin ningún tipo de problema se puede utilizar. Las benzodiazepinas no son recomendadas, están descritas, pero no se recomienda bajo ningún punto de vista, porque no solo exacerba el síndrome, sino que ya aparecen las consecuencias que ustedes ya conocen. La dexmedetomidina o clonidina disminuyen
la liberación de noradrenalina preoposináptica, ya la conocen ustedes dos, de preferencia de medetomidina, clonidina, hay que utilizarla con un monitoreo mucho más estricto para evitar la hipotensión arterial. El baclofen intratecal o intraespinal, que lo hemos usado en algunas situaciones, no muchas. En mis 30 años de experiencia creo que no he usado más de 2 o 3 veces, intraventriculares, y el dantrolene que no lo he usado nunca, pero que se los menciono porque está escrito. ¿Qué importante? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Jamás en el contexto de un síndrome de hiperactividad simpática dar un antipsicótico. Llámese como se le llame, pero como habitualmente todos en la unidad tienen clorpromacina o haloperidol, nunca jamás antidopaminergico porque esto agrava, créanme que verdaderamente agrava el síndrome de hiperactividad simpática. ¿Cuáles son los agentes preventivos? Una droga extremadamente noble que seguramente ustedes la conocen, la han utilizado muchísimo, que es la gabapentina. La dosis habitual está entre 300, ¿sí?, y 1200 miligramos día. Pero fíjense ustedes que el rango terapéutico puede llegar hasta los 5 gramos. Así que una droga extremadamente noble asociada al propanolol. En algunos casos muy importante cuando hay lesión de línea media, lesión hipotalámica bien establecida, ¿sí?, esos individuos se benefician también de 2 a 5 miligramos días de bromocriptina. Pero no todos responden bien a la bromocriptina. Importante, hagan un algoritmo, tengan un algoritmo, este que ustedes ven es de la publicación mía de la revisión de medicina intensiva española de unos años atrás, pero es importante que sistematicen la búsqueda del síndrome de hiperactividad cuando el individuo joven tiene un trauma de cráneo grave, tiene una lesión difusa, o cuando tiene una encefalitis, una meningitis o un síndrome anóxico por encefalopatía posparada cardíaca. Conclusión. Es una emergencia neurológica que mata, requiere pronto diagnóstico y pronto tratamiento. Piense siempre en las situaciones que dijimos. Hay algunas poco comunes, embolia grasa, que también lo pueden desarrollar. El diagnóstico es clínico, no necesito ningún estudio complementario. El síndrome de por sí genera muchos insultos sistémicos y es causa, como vimos, de disfunción multiorgánica asociada a la interacción entre el cerebro y todos los órganos y cuyo alfa chino es el síndrome de hiperactividad simpática fundamental. Reconózcanlo tempranamente, siempre piensen en la probabilidad de que este síndrome se pueda desarrollar, 1/3 de los casos. ¿Cómo abordo la crisis? Té de morfina, y que me ayuda también para el diagnóstico diferencial con otras entidades. Y para prevenirlo, utilice morfina, la combinación de morfina, propanolol y gabapentina. Muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier duda, pregunta, inquietud que pueda llegar a tener. Muchas gracias, doctor Godoy. Excelente presentación, como siempre. Acá hay algunas preguntas relacionadas con la primera conferencia, que básicamente voy a abordarlas como una sola, relacionadas con la monitoría y la respuesta inflamatoria. En la fase aguda, realmente, desde el punto de vista clínico, creo que la perspectiva además la complementa el doctor Godoy. Lo importante es reconocer la inflamación, la disautonomía y los trastornos endocrinos como protagonistas de la condición de la presentación clínica de estos pacientes, donde podemos tener dentro del escenario no solamente los paroxismos simpáticos, sino síndromes de abstinencia, infecciones, convulsiones, y todo esto finalmente lo importante va a ser
reconocerlo, evaluarlo clínicamente en un escenario donde podamos ver los diferentes aspectos para darle la mejor interpretación a estos hallazgos y el mejor tratamiento al paciente, ¿no? El más efectivo y eventualmente con la menor cantidad de eventos adversos. No, no misinterpretar de pronto estos signos que puedan llevar a intervenciones que incluso sean nocivas. En cuanto a marcadores inflamatorios, pues hay algunas propuestas ya que han salido como la PCR de alta sensibilidad, interleuquina 6, etcétera, como elementos pronósticos en este escenario, pero yo creería que en este momento lo más importante es el reconocimiento clínico de la inflamación y la desautonomía como parte de la presentación aguda y crónica de los pacientes. No sé si el doctor Godoy quiera agregar algo en este sentido. Sea cual fuere el método que se utilice, lo importante tener en cuenta que el examen tiene que ser seriado. Una medida aislada no sirve absolutamente para nada. De hecho, el gran fallo que han tenido las citoquinas en la sepsia en todos lados, que las citoquinas tienen picos de liberación. Son picos de liberación que generalmente uno nunca llega a tiempo, porque anteceden al desarrollo de la respuesta inflamatoria sistémica o lo que sea. No tenemos muchísima experiencia. Yo hace muchísimos años atrás publicamos sobre la proteína C reactiva ultrasensible en hemorragia intracelular espontánea, que después la fuimos expandiendo a otras entidades y en nuestro control, ¿sí? Los pacientes tienen durante la fase aguda el control diario de proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva inclusive uno cuando ya llega a manejar los picos, las tendencias y todo lo demás, inclusive es tanto o más importante, hay trabajos que así lo avalan, que la procalcitonina a la hora eh, de determinar determinado tipo de proceso infeccioso o todo lo demás. Pero es muy importante tener en cuenta todo el fenómeno inflamatorio, que sigo insistiendo, todo esto es clínico, pero todo esto va a depender del tiempo que uno esté en la sala, generalmente más viejo o menos tiempo está, pero es muy importante la educación de toda la gente que está trabajando en la terapia intensiva, fundamentalmente en la enfermería, ¿sí? Que son los primeros que detectan cualquier tipo de evento, cualquier cosa que esté mal. ¿Sí? De manera tal que eso es cierto, el estado inflamatorio hay que seguirlo. ¿Sí? Casualmente, por ejemplo, con el tema de los biomarcadores es otro tema que es otra historia. Ahora cada vez más se está, eh, digamos, poniendo a la luz el rol que tiene el sistema linfático. En el contexto del edema cerebral, hipertensión endocraniana, yo estoy ahora trabajando en un artículo que se va a llamar Monro Kelly 4.0, donde hacemos todo el análisis desde Monro Kelly hasta la actualidad con la incorporación de cierto tipo de... Y hoy por hoy el líquido intersticial, donde antes decíamos 3,5% no tiene ningún tipo de importancia, aloja el sistema linfático. Y sin sistema linfático no hay vida, ni de la neurona, ni el astrocito funciona adecuadamente. Entonces fíjense como un espacio que se consideraba absolutamente imprescindible, no pasa nada, 3,5% del volumen total, en realidad no es tal, porque hay más líquido intersticial que líquido cefalorraquídeo, y tiene muchísimas otras funciones. Casualmente, cuando se altera el sistema linfático, los biomarcadores no se lavan. Y como no se lavan los biomarcadores, lo que uno detecta está muy por debajo del umbral que debería detectarse para diagnosticar tal o cual disfunción o lesión. Entonces eso está poniéndose en boga el tema de los biomarcadores. Sí, importante, como lo dijiste tú, para detectar ciertos endotipos
dentro de alguna enfermedad. Pero bueno, yo creo que nosotros en Latinoamérica estamos muy lejos de eso. Pero más allá de que estamos lejos de eso, creo que no es necesario, porque nosotros tenemos que enfocarnos con las cuestiones básicas, fisiológicas, que son las que realmente hacen la diferencia a la hora de evaluar un resultado final. Si ustedes analizan desde el año 70 a la fecha, veo que hay 70 personas en el auditorio. Me gustaría hacerles una pregunta. En el año 70, la mortalidad del trauma de cráneo, ¿eh? antes del traumático Databank, y que originó todo lo que vino después, la mortalidad de un trauma de cráneo grave era del 70%. Y uno le puede atribuir eso a dos cosas. Una, era una enfermedad de los neurocirujanos. Nosotros los intensivistas no teníamos mucho apoyo y tampoco nos dejaban entrar mucho en ese tema. El primera persona que reconoció que el cambio brutal en la mortalidad y en la mejora del resultado funcional fue el doctor Chesno, que es neurocirujano. Ustedes tienen un gran maestro en Colombia, que es mi amigo, que si Dios quiere la Virgen, vamos a trabajar juntos en los próximos meses, que es el doctor Rubiano. Ojalá todos los neurocirujanos tuvieran la apertura mental y el conocimiento fisiopatológico que tiene el doctor Rubiano. Entonces, eso es extremadamente importante. Si ustedes se fijan, volviendo un poquito, no, ya me fui por la rama, ¿cuál fue la medida más importante que determinó el cambio abrupto de mortalidad? Yo creo que una respuesta fácil: evitar la hipotensión arterial. Nosotros estamos hablando ahora de biomarcadores, endotipos, bla, 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 y todavía sigue habiendo sistemas prehospitalarios que no son adecuados, todavía sigue habiendo hipotensión arterial en el contexto de la UTI, etcétera, etcétera. De manera tal que tengan en cuenta una cosa que les dice un viejo. Todas y cada una de las medidas que nosotros adoptamos para el control de hipertensión endocraniana o para tratar los pacientes críticos tienen sus efectos nocivos. Entonces, todo tiene que ser dosificado en su tiempo justo. ¿Por qué la tendencia hace años atrás teníamos los pacientes recontra dormidos y ahora los queremos despertar cuanto antes? ¿Cambio de moda? ¿O aprendimos que la sedación profunda durante mucho tiempo es dañina? ¿Se entiende cuál es el análisis que quiero hacer, digamos? No nos hacen falta endotipos, ni inteligencia artificial, ni nada. Hoy Elon Musk dice de que la inteligencia artificial nos va a suplantar a nosotros y a los abogados. A los abogados quizás sí, pero a nosotros no nos va a suplantar nunca, porque la inteligencia artificial no razona, no piensa, automatiza. Son algoritmos basados en algoritmos basados en algoritmos. Siempre, toda mi vida, estuve en contra de los algoritmos, más allá que me encanta hacerlos, pero algoritmos prácticos que ayuden a pensar. Sin pensar, las cosas no llegan a buen puerto. Muchísimas gracias, doctor. Creo que el mensaje final para todos es que finalmente para enfermedades complejas y problemas difíciles, raramente la solución es un examen o una intervención puntual, sino como lo menciona el doctor Godoy, abordajes clínicos, sistemáticos, muy bien pensados y muy bien evaluados por parte de nosotros como clínicos. Eh, entonces, creo que agradecemos a todos por la asistencia. Si el doctor Carrizosa tenga algo que agregar ya para ir cerrando. Muchas gracias a todos. Bueno, no, a ustedes por las conferencias. Aquí pues todos los comentarios muy positivos en los chats internos. Muchas gracias, doctor Godoy, por
tomarse el tiempo a estas horas. Sabemos que ya está casi a medianoche, pero siempre tan dispuesto a compartir sus conocimientos y de verdad siempre muy agradecidos. Y pues de nuevo recordarles, seguimos haciendo la promoción del Congreso Nacional de Cuidado Intensivo, eh, que de nuevo pues será del 28 al 30 de mayo en Plaza Mayor en Medellín y esperaremos contar por supuesto también con el doctor Godoy allí presente tanto en talleres como en conferencias y pues todo el programa neurocrítico que muy prontamente ya les estaremos compartiendo a través de las redes. Y bueno, mañana pues todavía tenemos programación, así que esperamos mañana también nos acompañen. Así que bueno, muchas gracias, feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes por soportarme una vez más.